algunos, los fantasmas no existen, pero hay quienes han experimentado encuentros con este tipo de entes que demuestran lo contrario. Si tú eres una persona que no cree en lo paranormal, quizá las siguientes historias te hagan cambiar de parecer. Así que si estás listo, apaga la luz, que ya estás escuchando lo que la gente cuenta. Hola comunidad, mi nombre es Benjamín. Hoy quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace un par de años. Disculpen si doy muchos datos, pero tengo que ser muy específico con cada uno para que así puedan entender más sobre mi historia. Yo trabajaba para una compañía de autobuses. Era chofer, así que recorría las carreteras a distintos lugares del país. En esa ocasión me dirigí a Tamazunchale. Había salido de la ciudad de San Luis alrededor de las 10 de la noche. Era temporada baja, así que no había mucho pasaje. Además, muchos bajaron antes del destino final, algunos en Río Verde y otros en Ciudad Valles. Por lo cual, una vez saliendo de Ciudad Valles, el autobús ya iba casi vacío. Solo eran alrededor de 3 o 4 personas las que quedaban. Yo siempre solía poner música, aunque fuera a bajo volumen, y también ponía el clima lo suficientemente frío para no quedarme dormido. Pero esa noche se me hizo demasiado largo el camino. Para quienes conocen por estos lugares, sabrán que la carretera en este tramo suele tener muchas curvas, algunas demasiadas cerradas. Pues bien, eran cerca de las 2:30 de la madrugada, si no mal recuerdo, cuando de repente y sin razón alguna, el autobús fue perdiendo velocidad poco a poco y se me detuvo por completo, justo en una curva. Desesperado y asustado por el lugar en donde se detuvo, saqué mis señales y me bajé a revisar. Durante varios minutos checando si el motor tenía alguna falla o algún otro indicio que me diera pistas sobre lo que pudo apagar el autobús de esa manera, pero no encontré nada. Resignado me subí y le pedí a los pasajeros que por seguridad bajaran del autobús y se mantuvieran conmigo a orilla de la carretera. Marqué para pedir ayuda y me dijeron que tardarían un poco. Así que nos estuvimos ahí en plena oscuridad por un buen tiempo. Recuerdo que había una neblina muy espesa y ya el frío comenzaba a calar. Por alguna extraña razón, la carretera estaba muy sola. Honestamente, a mí ya me comenzaba a ganar el sueño. Cerré por un momento mis ojos y, sin darme cuenta, me había quedado dormido. Hasta que de pronto, uno de los pasajeros me despertó y me dijo: «Oiga, parece que le faltó decirle a aquella persona que se bajara del autobús». Todo esto mientras me señalaba hacia una ventana. Aún con la poca luz de la luna, pude ver claramente cómo había una mujer sentada casi al final del autobús. Eso me pareció extraño, porque yo revisé cuidadosamente cada uno de los asientos, por lo que creí que esta mujer quizá estaba en el baño mientras yo les pedía que se bajaran. Rápidamente encendí mi linterna y le hice un cambio de luz para llamar su atención, pero esta parecía estar dormida. Además tenía la cabeza agachada, o eso parecía, ya que por los vidrios polarizados no se distinguía bien. Entonces decidí subir para despertarla y pedirle que bajara. Me lo crean o no, pero al momento de entrar al autobús, sentí como un golpe frío me atravesaba. Apresurado me fui hasta la parte trasera en donde estaba aquella mujer, y para mi sorpresa, esta ya no estaba. Eso me dio una mala espina, así que me acerqué al baño y toqué para preguntar si estaba ahí, pero no me respondió nadie. Abrí lentamente la puerta, pero el baño
El baño estaba solo. Eso ya me dio más miedo. Con mi linterna iluminé hacia varios lados intentando ver si se había cambiado para otro asiento, pero no. El autobús estaba completamente vacío. Pero ahí, comunidad, ahí vino lo escalofriante. Pues en mi desesperación por alumbrar para todos lados, de reojo vi hacia afuera en donde estaban aquellas personas, y lo que vi me dejó congelado. Pues entre aquellas personas había una mujer completamente pálida, con un vestido largo y muy sucio, el cabello que le colgaba hasta la mitad del cuerpo, y estaba parada justo atrás de ellas. Puedo jurar que era la misma que había visto momentos antes de subir al autobús. Pero lo extraño es que los pasajeros me miraban fijamente con cara de sorprendidos, como si no notaran que había alguien más atrás de ellos. Se los juro que sentí mi cuerpo completamente frío. Me fui caminando lentamente sobre el pasillo sin quitar la mirada sobre esa mujer y sin dejar de iluminar con mi linterna hacia donde estaban todos ellos. Nada más en lo que miré hacia las escaleras para pisar bien y no caerme. Pero al regresar la mirada, en un abrir y cerrar de ojos, esta ya no estaba. Fue tanto mi miedo que solo me quedé parado observando a todos lados sin dejar de iluminarlos, hasta que en eso, la luz y el sonido de una patrulla me sacó de ese trance. Me orillé rápidamente y los policías se bajaron a ver qué pasaba. Por si fuera poco, lo que me dijeron los pasajeros me dejó aún más aterrorizado. Me preguntaron el por qué no bajé a esa mujer. Yo, aún con voz temblorosa, le respondí que ahí no había nadie. Entonces ellos me dijeron que según cuando yo estaba subiendo hacia el autobús, vieron cómo ésta se levantó y se fue directamente al baño, que seguro estaba ahí. Por un momento dudé si decirles o no lo que vi estando dentro, porque pensé que no me creerían o que me tirarían a loco. Pero los policías me dijeron que por seguridad, si había alguien más, era necesario que se bajara. Yo solo respondí con la cabeza diciendo que no. Me quedé pensativo mientras observaba para todos lados, tratando de ver si aquella mujer estaba escondida por algún lado, como si mi mente me tratara de hacer creer que aquella mujer era real. Pero después de prestar más atención y ya con las luces de la patrulla iluminando el lugar, pude notar que justo en esa curva en donde se me había apagado el autobús, había una cruz. Por lo maltratado y desgastado, parecía que ya tenía tiempo. Me acerqué y efectivamente, en esa cruz había un nombre: Marlene. Al parecer así se llamaba quien había fallecido en esa zona. Ahí fue que entendí todo. Solo me persigné y regresé con los demás. Uno de los pasajeros me vio y me dijo: «Era ella, ¿verdad?». Yo solo asentí con la cabeza, sabiendo que lo que habíamos visto era el alma de aquella mujer que murió ahí. Después de eso, la ayuda llegó y extrañamente el autobús no tenía nada. Lo puse otra vez en marcha y seguí con nuestro camino. Pero desde aquella vez, comunidad, cada vez que me encuentro con una cruz en las carreteras, siempre me persigno, pues aunque uno nunca sabe en qué circunstancias murieron, muchas veces esas almas se quedan penando por las carreteras, ya que nunca más nadie regresa a ponerles aunque sea una veladora o un ramo de flores para que puedan descansar en paz. Hola Vic, me llamo Fernando. Hace poco descubrí tu canal. Me gustan mucho las historias que has relatado, por lo que hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace poco. Verás, yo trabajo como repartidor en una paquetería muy famosa.
hago entregas de varios productos que se compran en línea. Esto me sucedió cuando fui a entregar un pedido afuera de la ciudad. Cuando me tocan entregas algo lejanas, suelo irme lo más temprano posible. Pero ese día, por problemas ajenos a mí, en la paquetería se habían retrasado con los artículos, por lo cual salí un poco más tarde. Pero como no tenía opción, tuve que ir a entregar esos pedidos ese mismo día. Ya saben, por las políticas de la compañía. A pesar del retraso, aún había esperanza de regresar antes del anochecer, pues la última entrega la tenía programada para las 7 de la tarde. Así que traté de apresurarme lo más que pude, intentando pasar antes de ser posible. Aunque no resultó como quería, tampoco me agarró la noche, pues los últimos rayos del sol aún iluminaban el cielo. Iba hacia San Rafael, que era el poblado donde haría mi última entrega, cuando en el transcurso de la carretera me percaté de un olor nauseabundo que se colaba por las ventilas del camión. Era como un olor a un animal muerto, pero era demasiado fuerte que tuve que bajar los vidrios para que ese olor se saliera. Por la calor nuevamente subí los vidrios y prendí otra vez el aire acondicionado. Pero en eso escuché como un tipo de estornudo. Me pareció extraño, pues yo viajaba solo. Me asomé por el retrovisor como intentando ver qué fue lo que ocasionó aquel ruido, pero obviamente no había nada. Lo dejé pasar y seguí conduciendo. Solo pasaron un par de minutos y otra vez otro ruido, solo que ahora sonó como la tos de una persona adulta. Eso sí me puso nervioso, pues lo oí claramente. Apagué el aire y me quedé en silencio, como si en el fondo deseara que ese ruido más bien lo ocasionara el aire acondicionado. Pero en eso, comunidad, sentí como si alguien me respirara cerca de la cabeza. Esa sensación de que alguien estaba atrás de mi asiento me puso la piel chinita. Pero lo que hizo que casi me saliera del camino fue cuando algo puso su mano sobre mi hombro y dejó salir un suspiro fuerte y lento. En una reacción de miedo y como reflejo, miré de reojo esa mano y la quité de mi hombro. Se los juro que era una mano pálida y estaba completamente fría, llena de arrugas. No les miento, sentí que casi me daba un infarto en ese momento. Mi corazón latía exageradamente. Pisé el acelerador a fondo como si con eso lograra huir de lo que sea que había dentro de mi camión. Pero lo aterrador es cuando casi llegaba a esa localidad, pues a unos escasos 50 metros o poquito más había un cementerio. Por instinto algo me hizo mirar hacia ahí, pero mientras pasaba frente a ese lugar, lo que vi me dejó impactado, pues en la entrada de este cementerio había un anciano parado. Me lo crean o no, pero este me observaba fijamente mientras pasaba frente a él. Tenía una sonrisa muy espeluznante que solo de recordarme hace temblar de miedo. Debo aclarar que en ningún momento me quitó la mirada. Aún por el espejo pude ver cómo se me quedaba observando mientras me alejaba de aquel lugar, hasta que en un punto vi cómo él entraba a ese cementerio y se perdía en él. Después de hacer mi entrega, me regresé con un miedo que ni se imaginan, sobre todo cuando tuve que volver a pasar por aquel lugar. Pero claramente, esta vez ni de chiste quise voltear a ver. Aunque no fue a altas horas de la tarde o noche, estoy más que seguro que eso que vi era un fantasma o como sea que se le puede decir a ese tipo de entes. Y ya me quedó claro que estos no precisamente se aparecen solo por las noches.
comunidad, si llegaste al final de estas historias, te invito a que me apoyes con un buen like y también te suscribas al canal. Dime en los comentarios si tú has tenido alguna experiencia parecida o más aterradora. Sin duda nos encantará leerlo. Te espero en los siguientes relatos. Hasta la próxima.